dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante tu presencia, agradecidos por tu santa palabra, y te rogamos porque tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que estamos tratando el tema que tiene que ver con vivir una vida con propósito, ¿verdad? Y por lo que veo, habría que ponerlo en PowerPoint para que obedezca, si no tienen que irle cambiando ustedes ahí arriba. Y vivir una vida con propósito, creo que está relacionada con uno saber o uno tener primero un propósito por el cual vivir, y ese propósito máximo, último, viene de Dios. Pero también sabemos que mientras que estamos aquí, tenemos tareas importantes que realizar. Y una de ellas es llevar buenas noticias de salvación a aquellos que no conocen al Señor. Entonces el tema que vamos a tratar esta tarde es portadores de buenas noticias. Portadores de buenas noticias. Llevamos buenas noticias. ¿O deberíamos llevar buenas noticias? La pregunta es: ¿llevamos buenas noticias? Y cuando meditaba en el pasaje de esta tarde, siempre vienen muchas ideas a la mente, pero una de ellas es: yo normalmente presumo aquello de lo cual estoy orgulloso, aquello que creo que es digno de enseñar, aquello que creo que es importante. Y veo que normalmente la gente, cuando compra un coche nuevo, le gusta presumirlo, ¿no? O le gusta, no vamos a decir presumirlo, le gusta enseñarlo. Cuando tienes hijos que están haciéndolo muy bien en un deporte, casi se te hace tarde por compartirlo con tus amigos, decir: no sabes si hizo esto o quedó en este lugar. Cuando tienes un hijo que está estudiando, que es buen estudiante, estás buscando la oportunidad para decir: mira, es que mi hijo esto y lo otro, ¿no? Y así nos gusta hablar o nos gusta mostrar aquello que nosotros valoramos.
Ahora, cuando se trata del evangelio, de las buenas noticias, ¿cuánto valoramos el evangelio? Y creo que si queremos evaluarnos en cuánto valoramos el evangelio, deberíamos preguntarnos, ¿cuánto comparto del evangelio? Una pregunta práctica. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio con una persona? ¿Hoy? ¿O ayer? ¿Algún día durante esta semana? ¿La semana pasada? ¿O el mes pasado? ¿O el año pasado? ¿Alguna vez has compartido del evangelio? Si no lo has compartido, si tú no has hablado de las buenas noticias de salvación, quizá eso indique que no es tan importante para ti, que no lo valoras tanto. Cuando hablas con personas, buscas la oportunidad de hablarles de Cristo y de lo que ha hecho por tu vida, o para ti eso es algo secundario. Porque a veces hablamos mucho de problemas en el trabajo, hablamos de problemas familiares, hablamos de logros, pero hablamos de lo que Cristo hace, de lo que Cristo está haciendo. Buscamos la oportunidad con nuestros amigos de hablarles de Cristo. Ya no sé dónde estemos, en el trabajo, en la escuela, donde el Señor nos ponga. Es para nosotros algo importante, algo que decimos, es que esto es tan importante que tengo que hablar de ello, porque lo que es importante para ti, estás buscando la oportunidad para sacarlo a la conversación, ¿o no es así? Es así. Ahora, para uno tener ese anhelo, para tener uno ese deseo de compartir el evangelio con las personas, es necesario tenerlo en el corazón. Es necesario amar a Cristo. Es necesario amar a las personas. Es necesario pensar en que las personas, quizá los amigos con los que estamos hablando, puede ser que se mueran y se vayan al infierno por toda una eternidad. Y que yo tuve la oportunidad de rescatarlos, no porque yo los salve, sino porque tengo el mensaje que Cristo me ha dado y no lo hice, porque no fue demasiado importante para mí, porque no lo consideré adecuado, porque tal vez pensé que me fueran a criticar. Cuando hablamos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo podemos decir que tenía su corazón, su mente, todo su ser lleno del deseo de que sus compatriotas, los judíos, se salvaran. Miren lo que nos dice el versículo 1. Dice, hermanos, y aquí no es que esté hablando de hermanos como cristianos, sino de hermanos en cuanto a que son de un mismo país. Hermanos porque son hijos de Israel. Dice, hermanos, y luego dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que el deseo y oración de Pablo por Israel es que se salven. Él quiere que los israelitas se salven, que su pueblo no sea condenado, sino que su pueblo sea rescatado. Y eso era lo que había en su corazón. Y porque él amaba, porque él deseaba que Israel fuese salvo, ¿qué hacía? Oraba, pedía a Dios por su pueblo, pedía a Dios por su familia, pedía a Dios por sus, ahora sí, por sus conciudadanos, por sus compatriotas. Nosotros luego somos muy compatriotas, ¿verdad? Hasta sacamos nuestra bandera y viva México, viva Guatemala, viva Honduras, y hasta sacamos la banderota. Y parece que amamos mucho a nuestro país, que amamos a nuestros compatriotas, pero
oramos a Dios por ellos, les compartimos la necesidad que tienen de ser salvos, o nada más nuestro amor por la patria no es más que un espectáculo, porque muchas veces no es más que un espectáculo lo que hay en nosotros, pero en realidad nuestro amor es un amor propio, podemos decir un amor egoísta, que no se preocupa por el bien de los demás, de lo que nos preocupamos es del bien personal. Pero aquí tenemos, Pablo dice, el anhelo de mi corazón, lo que hay en lo profundo de mi ser, dice, lo que yo amo, lo que me preocupa, lo que es importante para mí, es que mi pueblo se salve, dice. Y por eso oro a Dios. Por eso me arrodillo delante de Dios. Porque yo quiero que ellos se salven. Ahora bien, en el segundo versículo, vemos que dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, aquí lo que vemos es que él dice que él les da testimonio a ellos. Él les habla y dice, yo sé que ustedes tienen celo de Dios, dice. Y dice, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es ignorar la justicia de Dios y por otro lado quieren establecer su propia justicia. Y si podemos resumir o poner un título a estos versículos que son del 2 al 4, podríamos ver que aquí están las consecuencias de ignorar la justicia de Dios y querer establecer la propia. Porque saben que todos en algún punto de nuestra vida queremos o nos creemos que somos más listos que Dios, que sabemos más que Dios. Dios dice esto, pero yo, que soy más listo, digo esto, porque yo soy más inteligente. Es que Dios no tuvo en cuenta mi situación. Muchas veces nos creemos que Dios estaba pensando solo en esa situación que sucedió quizás hace 2000 años, pero Él lo iba a tener en cuenta por el problema que yo iba a pasar. Y a veces, incluso sabiendo que estamos mal, nos justificamos diciendo, pero Dios tiene que entenderme. Dios tiene que entender por qué estoy haciendo esto, y eso es querer uno justificarse. Ahora bien, cuando uno quiere establecer su justicia y hacer a un lado la justicia de Dios, vamos a tener un celo basado en el error. Vamos a desear e incluso vamos a creer, pero nuestra fe va a ser una fe falsa. Hay mucho celo, hay gente muy celosa de Dios. Acabo de leer de una de las amistades que tengo en el Facebook, en el Sam Facebook. Pone ahí una virgenzota grande y dice, no te obligo que creas en ella, pero respétala porque es mi madre. Así dice en el anuncio que ponen, no te obligo a que creas en la Virgen, dice, pero respétala porque es mi madre. Y claro, en esas situaciones yo me callo, la verdad. No me gusta entrar en debate, pero podría decir muchas cosas. Ahora bien, ¿tienen celo de Dios? Sí, de la Virgen también. ¿Tienen una fe ferviente? Sí. ¿Creen mucho? Sí, creen mucho. Pero su fe está bien. ¿Su fe está basada en la verdad? ¿O su fe está basada en parte de la verdad? Y si es solo en parte de la verdad, hay ahí algo que está mal, algo que es erróneo. ¿Y qué es lo erróneo en eso? Primero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué dices
porque ella es tu madre. ¿Cómo aplicas eso a tu vida? Y empiezan a decir, porque si ella es la madre de Jesucristo y yo soy adoptado, entonces también debe ser madre mía. Pero si pensamos esto, ella fue madre, estaba poniendo a la Virgen de Guadalupe, entonces es una cosa totalmente distinta a la Virgen María. Pero bueno, incluso aunque dijeran que ella está representando a la Virgen María. A ver, la Virgen María fue madre del Señor Jesucristo, estamos de acuerdo. Pero, ¿fue madre de Dios? Fue madre del Señor Jesucristo cuando se encarnó. Pero el Señor Jesucristo ya existía antes de nacer. Como Dios, ya existía desde la eternidad. Entonces solamente es madre del Señor Jesucristo en tanto que viene aquí a este mundo. Pero no es la madre de Dios en cuanto a eternidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es eterno. Antes de Él nacer ya existía. Por otro lado, podríamos decir que Dios es padre de ella, pero Dios es padre de cada uno de nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Pero a lo que voy, al tema que voy es a este. Miren, el apóstol Pablo tenía un gran celo por Dios. Él era defensor del Dios único. Él no podía creer que el Señor Jesucristo fuera Dios. Él no podía reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el ungido. No. De hecho, él incluso mataba a los cristianos porque creían en el Señor Jesucristo. Él era celoso de Dios. Él era un creyente fervoroso, un creyente fuerte. Creía mucho en Dios, pero estaba equivocado. Era una fe muy profunda, pero una fe profundamente errónea. Y nosotros podemos tener mucha fe, tener una fe muy profunda y tener una fe profundamente equivocada. Y eso sucede cuando nosotros queremos poner nuestra justicia en lugar de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ignorando lo que Dios dice. Y la otra cuestión es que dice, no hay sujeción a la justicia de Dios. Cuando nosotros ignoramos su justicia y queremos establecer la nuestra, no nos vamos a sujetar a ella. ¿Por qué? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la tuya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sometido a la justicia de Dios. Y eso sucede. Si nosotros ignoramos la justicia de Dios, ¿es por qué? Porque no queremos hacerle caso, porque no queremos obedecerle. Y miren, les digo lo que un sacerdote, un cura nos dijo. Dice, yo sé que tener imágenes aquí en la iglesia, dice, yo sé que está en contra de la palabra de Dios, está en contra de la Biblia. Dice, pero como se me ocurra quitarlas, el pueblo me lincha, dice. El pueblo me echa fuera. Y en este caso él prefería, y estaba reconociendo, dice, prefiero que el pueblo esté tranquilo, porque si no, si yo les digo, ¿saben qué? Que estamos haciéndolo mal, dice, se van a enojar contra mí. Y muchas veces, nosotros en lugar de obedecer lo que Dios dice, preferimos obedecer a lo que la gente opine, o queremos obedecer lo que nosotros opinamos. Dios diga lo que quiera, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya he decidido desde antes establecer mi propia justicia. Pero hay otra cosa, que cuando nosotros ignoramos la justicia de Dios, no alcanzamos la justicia que es por Cristo. Voy a bajar, estoy quedándome atrás. No se alcanza la justicia o la justificación que Cristo da. Cuando tú y yo
no establecemos, no nos sometemos a la justicia de Dios, nunca seremos justificados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros podemos llegar a crear un callo, a crear un caparazón como las tortugas o como los armadillos, no sé cómo les dirán, pero los armadillos tienen su caparazón, ¿verdad? Y ahí se esconden, las tortugas también. Y vamos a sentirnos que estamos protegidos, vamos a sentirnos que estamos seguros, pero ese caparazón que hacemos es un caparazón de pretextos, de falsas esperanzas, de falsas seguridades. Cuando nosotros buscamos justificar nuestros hechos, aparte de la justicia de Dios, nunca llegamos a ser justificados, nunca llegamos a ser limpiados. Y les digo, muchas veces vamos a creernos que estamos bien, e incluso vamos a decir, mi conciencia está tranquila. A veces llegamos a decir eso, pues yo estoy tranquilo. Miren, literalmente, escuché a un hombre que estaba engañando a su esposa, estaba en adulterio, y cuando estaba hablando con él, me dice que él estaba preparado para morir y para ir a la presencia del Señor. Estando en pleno adulterio, dice, mi conciencia está tranquila. Tu conciencia está tranquila, pero tu alma está sucia, tu vida está sucia, y lo que tú has hecho es crear callo. Ya no eres sensible al pecado, no eres sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te has endurecido. Y a veces uno llega a endurecerse y uno se autojustifica, pero nunca recibe la justicia de Dios. Mucha gente, de hecho, cree que se va a ir al cielo porque ellos no son malos. Dicen, yo no hago nada malo. Y se lo creen, ¿eh? No es que lo estén diciendo nada más de dientes para afuera. De hecho, creen que son buenas personas y que por eso se van a ir al cielo, que son justos. Pero es un engaño. Nadie es bueno. Todos necesitamos la justicia de Dios. Y cuando nosotros establecemos nuestra propia justicia, no alcanzamos la justicia de Dios, que es la justicia que hay en Cristo Jesús. Así es que no nos debemos engañar, pero también no dejes que se engañen tus amigos. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con la justificación por la ley o por la fe. ¿Qué dice la justificación por la ley y qué dice la justificación por la fe? Y vamos a leer pues de los versículos 5 hasta el 10. Yo sé que es un trozo un poco largo, pero creo que esa es la división que se debe hacer. Miren lo que dice el versículo 5 sobre la justificación por la ley. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. 8. Mas, ¿qué dice? Y aquí está la respuesta, dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí tenemos lo que dice la justificación por la ley. La justificación por la ley dice, el hombre que obre conforme a la ley vivirá. El hombre que obedezca a la ley vivirá. La única pregunta que hay es esta:
¿hay algún hombre que pueda obedecer la ley? Y la respuesta es no. Todos nosotros podemos y hemos comprobado que no podemos obedecer a la ley en un 100%. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para que fuésemos salvos. La ley fue dada, por un lado, para mostrarnos la santidad de Dios, pero también fue dada para mostrarnos que necesitamos ayuda, que por nosotros solos no podemos cumplir con la ley de Dios, que necesitamos que alguien nos ayude, y el único capaz de ayudarnos es el único que es bueno, y es Cristo Jesús. Entonces, la justificación por la ley dice: el hombre que obre conforme a la ley vivirá. Es una verdad, pero nadie puede hacerlo. Y ahora la justificación por la fe. El hombre que confiese a Cristo como Señor y crea en su corazón será salvo. Eso es en resumen lo que nos dice el resto de versículos. Porque la salvación no es un mandato que debe ser obedecido. La salvación es una buena noticia que debe ser creída. ¿Entendemos la diferencia? La salvación no es un mandato que debe ser obedecido. La salvación es una buena noticia que debe ser creída. Es decir, nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por creer en Él, por creer en su obra, en lo que ha hecho a nuestro favor. Por supuesto que ahí está el que haya arrepentimiento, el que haya una transformación, el que haya un cambio en nosotros. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando lo confesamos como nuestro Señor, estamos diciendo: Señor, no soy yo el que manda en mi vida, eres tú el que manda en mi vida. Cuidado, porque en esta declaración, o a veces cuando hablamos de cómo puede uno llegar a ser salvo, a veces nos engañamos porque saben que nos creemos que son las palabras las que nos salvan. No nos damos cuenta que hace falta la actitud del corazón, que es Cristo viniendo a nuestra vida, es Cristo transformando nuestra vida, es Cristo haciéndonos nacer de nuevo. Leía hace poco un artículo que decía que si tú no anhelas la santidad, no te llames cristiano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos: pues si ya soy salvo, entonces ya puedo hacer lo que quiera. Porque como ya soy salvo, ya puedo pecar y ya puedo hacer lo que quiera porque ya estoy seguro. Pero eso lo que está diciendo, esa actitud lo que está diciendo es que no eres salvo. Porque si tú eres salvo, lo que tú quieres es agradar a Dios. Lo que tú quieres es parecerte más a Cristo Jesús. El deseo, el anhelo de tu corazón cambia. Si tu anhelo es seguir, yo no sé, emborrachándote, andar haciendo lo que el mundo hace, estás dando testimonio de que en realidad tú no sabes lo que es nacer de nuevo. Estás dando testimonio de que solamente te engañaste creyendo que por pronunciar unas palabras, con eso ya estabas salvo. Pero nunca aplicaste tu corazón a ello. Ahora bien, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice aquí en los versículos desde el 6 en adelante? Bueno, el 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? La pregunta es, o más bien la idea que tenían la gente es esta: bueno, si el Señor Jesucristo ya subió al cielo, ahora ¿quién vaya a subir al cielo para traerlo? Eso no se puede hacer, dicen.
Entonces uno no puede ser salvo. O la otra pregunta o la otra duda que tenían, dice, o quién descenderá al abismo, o sea, al lugar de donde estaban los muertos, dice, para hacer subir a Cristo de entre los muertos, porque luego estaban los que opinaban que Cristo no había resucitado, ¿no? Entonces, la idea es esto, es imposible salvarse, o eran los pretextos que ponían, porque si el Señor Jesucristo está muerto, se quedó muerto, ¿quién lo va a sacar de ahí? Negaban, o aquí en este hecho están atacando la resurrección de Cristo. Y estaban los que también creían que el Señor Jesucristo, cuando viniese, iba a quedarse aquí para siempre. De hecho, acabamos de leer en Juan ahí en el capítulo 12, donde decía que el Mesías iba a permanecer para siempre. Y cuando el Señor Jesucristo habla de que el Hijo del Hombre tenía que ser tomado y llevado arriba, dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿De qué hijo de hombre estás hablando? Si lo que vemos en el Antiguo Testamento, en la ley, es que el Hijo del Hombre viene y se queda aquí. Entonces los judíos tenían esa duda de no creer en el Señor Jesús. Decían, no, este es un impostor. Y ahora, aquí la idea que tenían era de la imposibilidad, de lo imposible que era ser salvo por la fe. Ahora, dice el apóstol Pablo, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y tampoco digas quién va a bajar al lugar de los muertos, al sepulcro, para sacar a Cristo. Dice, mas, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el apóstol Pablo está diciendo, no es tan difícil como ustedes se lo están poniendo, es algo mucho más sencillo. La salvación está al alcance. La salvación está en tu boca, dice, y en tu corazón. Si tú lo confiesas como tu Señor y tú crees en tu corazón que Él realmente murió y resucitó, tienes vida eterna, dice. Ahora, confesar al Señor Jesucristo como tu Señor, ¿qué significa eso? Si confiesas que Jesús es el Señor, eso implica una entrega total de tu vida a Él. Porque cuando tú dices, Él es el Señor, estás diciendo, Él es el que manda, es el que dirige mi vida, es Él el que guía mis pasos, es Él el que tiene el control de mi vida. Cuando tú lo confiesas como tu Señor, estás reconociendo que eres su sirviente y no Él tu sirviente. Porque a veces para nosotros el recibir al Señor parece que estamos recibiendo al mandadero, al sirviente, que el Señor va a estar a mi disposición para que haga lo que yo quiero. Señor, hoy quiero que haga sol. Señor, hoy quiero que llueva. Lluvia. Señor, necesito esto, tráemelo. Señor, necesito que me sanes hoy. Señor, necesito este dinero. Señor, necesito este trabajo. Y ahí empezamos. Y convertimos al Señor en nuestro sirviente. Pero no se supone que el Señor es Él, que el que manda es Él. Si Él manda, necesito decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás diciendo? Ábreme el entendimiento para que te pueda obedecer. Porque el recibir al Señor como Señor significa que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es tu sirviente, tú eres su sirviente. Pensemos en ello. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien todavía, ¿verdad? Luego, el siguiente punto es que todo aquel que cree en Cristo no es defraudado. Versículo 11.
dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esta palabra avergonzado tiene un significado bastante amplio, pero podemos decir es que si tú crees en Cristo Jesús, Él no te va a fallar. Si crees en Cristo Jesús, Él no te va a defraudar, Él no te va a abandonar. Y aquí en el que no serás avergonzado, cuando venga el acusador, el mismo diablo, a acusarte de tus pecados, tendrás un abogado que te va a defender. Tendrás un abogado que dirá si es verdad, este hombre o esta mujer cometió muchos actos vergonzosos, ilícitos, ha pecado, pero ha venido a mí y yo le he limpiado, le he lavado con mi sangre. Él es nuestro abogado. No vas a ser avergonzado y no vas a ser defraudado. Cristo no defrauda a nadie. Nosotros sí fallamos a las personas, pero Dios no le falla a nadie. Por eso es importante que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Y cuando dice que todo aquel que cree en Cristo no es defraudado, como nos dice ahí el versículo 11, pues la Escritura dice todo aquel, y ese todo aquel incluye a todo ser humano que deposita su confianza en Cristo Jesús. Siguiente punto. Y es que en Cristo no hay acepción de personas. Versículos 12 y 13 dicen, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Para Él no hay judío, para Él no hay griego, para Él no hay mexicano, para Él no hay anglo, para Él no hay guatemalteco, para Él no hay hondureño, para Él no hay diferencia de nacionalidades. Aunque estemos muy orgullosos de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro país, a Dios le da igual de qué país seas. Aunque seas mexicano con mucho orgullo, el Señor dice, a mí eso me tiene sin cuidado. Los judíos era una nación muy orgullosa y siguen siéndolo, pero a Dios eso le da igual. Si eran judíos, si eran griegos, al Señor no le importaba. ¿Por qué? Porque al Señor lo que le importa es tu condición de ser humano caído, que tiene la posibilidad de ser restaurado. Todo aquel que invocare, todo aquel que clamare, esa es la idea del invocar, el llamar a voces, pedir auxilio. Todo aquel que le pida auxilio al Señor será salvo, dice. Y en eso entramos todos en el mismo barco. Todos necesitamos el auxilio del Señor, primero para ser salvos, para ser rescatados, ¿verdad? Pero también necesitamos que el Señor nos auxilie todos los días, que nos ayude todos los días, porque nadie es independiente. Con todo lo que se enseña, oh, qué independiente es ese niño, va a ser una persona muy independiente. ¿Qué significa eso? Que no va a necesitar ayuda de nadie, ¿verdad? Y nos creemos que ese es un gran logro. Va a ser un prepotente, va a ser un orgulloso. ¿Eso es de lo que tú te alegras? ¿De su independencia? Alégrate de que sepa pedir ayuda, de que sepa reconocer sus debilidades y sobre todo que venga a los pies de Cristo Jesús, que se humille delante del Señor. Ahí es donde está la virtud, en uno tener la humildad suficiente para decir, Señor, necesito de tu ayuda. Y cualquiera que sea, no importa qué tan grave haya sido su pecado, si hay un arrepentimiento verdadero y si viene a Cristo Jesús, Cristo y su poder es mucho más grande que tu pecado y te puede restaurar, te puede limpiar. Ahora, en Él no hay acepción de personas, pero también está la responsabilidad de que todos debemos tomar parte
en la proclamación del Evangelio. Todos. Y ahí está la primera pregunta. ¿Cómo pues, dice, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo le van a pedir ayuda a Cristo Jesús si no han creído en Él? Si alguien no cree en el Señor Jesucristo, no le va a pedir ayuda. Esa es la pregunta que él hace, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en el Señor Jesucristo si ni siquiera saben que vino a este mundo a morir por los pecadores? Es imposible. No, dice, no van a poder invocarle, no van a poder creer en Él. Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? La pregunta es, los que están a tu lado, que tienen a una persona que les predique, ¿les has predicado? ¿Tú les has hablado de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la siguiente, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ahí entra un poco también la obra misionera. Nosotros podemos predicar aquí, pero saben que hay muchos otros países donde no saben de la existencia de Cristo. Y ahí es donde está la importancia de que haya misioneros. Por eso también este próximo sábado se van a hacer esos talleres, se va a hablar de lo que los misioneros están haciendo en otros lugares. Nosotros somos misioneros de aquí donde el Señor nos tiene, somos misioneros. Pero también enviamos a otras personas para que vayan a otro lugar, ¿verdad? Para que prediquen. Porque es importante que se predique del Evangelio. Porque estamos hablando de algo muy importante, que es la vida eterna. Condenación eterna o vida eterna. Es una gran diferencia para toda la eternidad. Tú y yo tenemos el privilegio de hacer la diferencia en las personas para una eternidad. Yo no sé si hay algo más grande que tú y yo podamos hacer en esta vida, pero creo que no. Creo que la tarea más preciosa que tenemos, que el Señor nos ha encomendado, es compartir las buenas nuevas de salvación. Luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y cuando, claro, pensaba en esto, digo, aunque mis pies sean regordetes, sean flacos, sean unos alargados, pies tan feos que tiene uno que suele uno esconderlos, ¿verdad? Pues aquí el Señor dice, hay algo que le da hermosura a tus pies, y es que sean portadores de las buenas nuevas de salvación. De hecho, eso da hermosura a todo tu ser. Porque que tus palabras traigan esperanza, que tus palabras traigan consuelo, que tus palabras presenten al Cristo que murió por nosotros, que resucitó por nosotros, que nos da vida eterna, que cambia nuestro destino para la eternidad, que tú seas la herramienta, el vaso que Dios utiliza para llevarlo a los no salvos. Yo creo que eso es precioso. Cuán hermosos, dice. Y esto es una exclamación. Es como un grito cuando dice uno, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es la paz que se anuncia? Que nosotros, aun siendo enemigos, Dios envió a su Hijo para que por medio de Él pudiésemos ser amigos. Porque había una enemistad entre Dios y los hombres causada por el pecado, por la desobediencia, por la rebelión. Y esa enemistad es quitada, es borrada y en su lugar es puesta la paz por medio de Cristo Jesús. Primero es, ¿estás en paz con Dios? Esa es mi primera pregunta. Espero que sí. Si no estás en paz con Dios, hoy te puedes poner en paz con Dios. Y la siguiente es, si estás en paz con Dios, ¿eres tú
mediador o pacificador para que otros que están enemistados con Dios puedan estar también en paz con Dios. Saben que es una de las bienaventuranzas, es la de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán el reino de Dios. Bienaventurado eres si eres el que llevas el mensaje de paz. ¿Qué persona viene a tu mente que necesita escuchar del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación? ¿Conoces alguna? Pídele a Dios que te dé la oportunidad de hablarle. Es que no sé qué decirle. Cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Si tú conoces al Señor Jesucristo, si tú le has entregado tu vida, si lo has recibido como Señor y Salvador, si has nacido de nuevo, cuéntale tu testimonio. Dile, esto es lo que Cristo ha hecho por mí y lo puede hacer también por ti. Todos tenemos algo que decir si tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado un mensaje, nos ha dado una vida, una esperanza y todos podemos compartirlo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos rescataste. Nos diste vida eterna y nos diste un propósito eterno. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Si alguien aún no te conoce, Padre, te pido porque pueda conocerte, que pueda aceptarte como Señor y Salvador. Y para aquellos que ya en algún momento te hemos entregado nuestra vida, por favor, Señor, danos sabiduría para que podamos compartir de ti, para que nuestros pies y nuestra vida sea hermoseada por el mensaje de salvación que tenemos en Cristo Jesús. A ti, Señor, damos la gloria y la honra, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.